¿Qué tal? ¿Cómo están? La rodilla es una de las articulaciones que más se resiente a lo largo de nuestra vida, bien debido a la práctica deportiva o bien a enfermedades como la artrosis, que por el aumento de la esperanza de vida de la población pues se está incrementando. Pero ¿por qué aparecen este tipo de patologías? ¿Qué soluciones existen para mejorar la calidad de vida de quien las padece? Para responder a esta y otras preguntas que nos han ido formulando en los últimos días a través de la página web de la Clínica Universidad de Navarra, www.cum.es, nos acompaña el especialista en cirugía ortopédica y traumatología de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Gonzalo Mora, a quien paso a presentarles a continuación. Licenciado y doctor en medicina por la Universidad de Navarra, es especialista en cirugía ortopédica y traumatología por la Clínica Universidad de Navarra. Ha realizado estancias en varios hospitales de Estados Unidos y Europa, entre los que destacan el SCOI de Los Ángeles, el Rush Presbyterian Hospital de Chicago o el Pittsburgh University Medical Center, entre otros. Es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y profesor en la Asociación Española de Artroscopia en Anatomía y Cirugía Artroscópica. Pertenece a sociedades y asociaciones médicas nacionales e internacionales como la Sociedad Internacional de Cirugía del Cartílago o la Sociedad Europea de Artroscopia, Cirugía de Rodilla y Medicina Deportiva. Doctor, en unos instantes comienzo ya a trasladarle la primera de las preguntas de este video chat que nos ocupa, pero antes nos acercamos un poco más a estos problemas que afectan a la rodilla. Les recuerdo también que nos pueden seguir a través de Twitter con el usuario Clínica Navarra. La rodilla es una de las articulaciones del cuerpo que más se lesiona a lo largo de nuestra vida. El incremento de la actividad deportiva ha aumentado las lesiones por traumatismos. Y por otro lado, la mayor esperanza de vida de la población ha incrementado la incidencia de artrosis, desgaste de las articulaciones, dado que usamos durante más años y con más actividad esta parte del cuerpo. Las opciones de tratamiento en los casos de artrosis varían desde medidas conservadoras, reeducación postural o ayuda para la marcha, hasta medicación, alternativas que alivian los síntomas. Otros productos, como el ácido hialurónico o el plasma rico en factores de crecimiento, buscan, además, modificar la progresión de la enfermedad, aunque todavía no se ha demostrado su total eficacia. Cuando sobre una rodilla se produce un traumatismo brusco, con lesión de alguna de sus estructuras, ligamentos y meniscos principalmente, también se daña la superficie del cartílago, bien en el momento del traumatismo o a consecuencia del fallo de las otras estructuras. Si se trata de una lesión traumática aguda, en muchos de los casos, la mejor opción será la reconstrucción de la estructura lesionada para intentar devolver a la rodilla su estabilidad y tratar de esa forma de frenar en lo posible el deterioro de la articulación. Y si el deterioro de la rodilla es muy avanzado, la alternativa es la sustitución de la superficie articular por una prótesis. Las actuales están formadas por componentes metálicos y un plástico especial que facilita el movimiento. Doctor Gonzalo Mora, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar este videochat con la primera pregunta que hace referencia precisamente a uno de los principales enemigos de la rodilla, que es la artrosis. La escribe Roberto, que pregunta si existe alguna forma de prevenirla en el estilo de vida o algo así. Buenos días, Roberto, muchas gracias por la pregunta. Bueno, de hecho sí que existe alguna, en cierto modo, manera de prevenirla, porque uno de los primeros tratamientos para la artrosis es precisamente las medidas preventivas, o bien para que aparezca o bien para que progrese. En ese sentido, pues tenemos el control del peso como aspecto fundamental, que está científicamente demostrado que un exceso de peso afecta de manera importante a las articulaciones y en concreto a la rodilla. Evidentemente, las sobrecargas mecánicas que se pueden producir, pues por ejemplo, es más frecuente que aparezca un desgaste en la rodilla en corredores de maratón que en gente que simplemente hace carrera pero de menor distancia, es decir, ahí habría una sobrecarga mecánica y, lógicamente, la alimentación, bueno, está controvertido, no está claro que algunos alimentos mejoren o empeoren la situación de las rodillas, pero de cara a los hábitos
de la vida diaria también sería importante pues, el evitar las posiciones monótonas mantenidas, es decir, muchas horas sentado en la misma posición, de la misma manera muchas horas de pie quieto en la misma posición. La rodilla, igual que las otras articulaciones, necesitan una cierta lubricación, un cierto movimiento, necesitan en cierto modo estar engrasadas y eso es lo que le proporciona la movilidad continua. Por lo tanto, ese tipo de cosas normales y que podemos aplicar en la vida diaria sería una manera de intentar prevenir, pero sobre todo la prevención del exceso de peso. Queda respondida, por lo tanto, la pregunta de Roberto. Luz Pacheco dice tener artrosis en ambas rodillas y su pregunta se refiere al tratamiento. Estimado doctor Mora, le escribe, hace 5 años me infiltró en la rodilla derecha y pasado este tiempo siento dolor, sobre todo al levantar o flexionar la pierna. ¿Existe algo más que la terapia combinada o los masajes para solucionar este problema? Bueno, muchas gracias, Luz, también por la pregunta. Desde luego, si ha durado 5 años la infiltración, el resultado es muy bueno. Como sabes, con la infiltración lo que perseguimos es un tratamiento sintomático de los síntomas del dolor, de la rigidez un poco y de la inflamación a nivel de la rodilla. En el caso del tratamiento de la artrosis, digamos que sería un tratamiento escalonado, es decir, desde las medidas menos o más conservadoras y menos agresivas hasta la cirugía más agresiva, que podría ser la sustitución de una articulación mediante una prótesis. Si pensamos en estos escalones, en el primer escalón estaría medidas como las que hemos comentado antes, control de peso, control de las posturas, control de los hábitos normales en la vida diaria. Otro tema también que se puede utilizar son las medidas de fisioterapia. La fisioterapia es tratamiento con medidas físicas en todas sus variedades, pero lo que busca siempre es el tratamiento de los síntomas. No podemos modificar, en ese caso, las causas de la artrosis o el deterioro de la articulación, pero sí, de manera muy eficaz en algunos casos, podemos disminuir la sintomatología. Otras medidas, digamos, no quirúrgicas y no medicamentosas, pues podrían ser también la masoterapia, la acupuntura y otra serie de ejercicios que pueden servir. El siguiente escalón, digamos, que serían ya los medicamentos, entre los cuales los más famosos son pues, los analgésicos convencionales, como el paracetamol, o los antiinflamatorios conocidos como no esteroideos, la mayor parte de los antiinflamatorios que se comercializan. Un siguiente escalón serían los antiinflamatorios más potentes, que son los corticoides, y siguiendo en esta escalera de ascenso, tendríamos ya medicaciones que introducimos en la rodilla de manera inyectada. De manera inyectada podemos utilizar bien los corticoides, bien el ácido hialurónico, que no es otra cosa que una sustancia parecida a alguno de los componentes del líquido sinovial y ofrece unas características y unas medidas antiinflamatorias en la rodilla, con lo cual, pues, en cierto modo, podemos tratar los síntomas. No está claro que el ácido hialurónico ofrezca o modifique la historia natural o el proceso de deterioro de la articulación, pero sí que tenemos claro por distintos estudios que desde el punto de vista de los síntomas puede contribuir a mejorar la calidad del paciente. Hay un grupo de fármacos que no hemos nombrado, que es los llamados condroprotectores, que no son estrictamente antiinflamatorios, que se toman por vía oral, como son, ya habrán oído hablar, el sulfato de glucosamina o el condroitin sulfato, entre otros. Y lo que ocurre es que estos fármacos son sustancias parecidas a algunos de los componentes del líquido articular y de la articulación. Y su actuación fundamentalmente también tiene un efecto antiinflamatorio, menos dañino para el estómago que los antiinflamatorios convencionales y en algunos pacientes puede tener una mejoría importante. Evidentemente no es la solución para todos los pacientes, no funciona en el 100% de los casos, pero sí que algunos pacientes pueden beneficiarse de esta terapia. Si siguiéramos más avanzadas las terapias, ya pasaríamos a la infiltración de otro tipo de sustancias. Actualmente están cada vez se usan más, que son los factores de crecimiento derivados del plasma y de las plaquetas. En ese caso lo que se hace es se extrae una cantidad de sangre del paciente, esa sangre se centrifuga, es decir, se le da vueltas en un aparato a alta velocidad, se separan las distintas partes de la sangre, eliminamos por una parte las células rojas, los eritrocitos que le dan el color a la sangre, y eliminamos los glóbulos blancos y nos quedamos con la parte de plasma, que sería el líquido de la sangre, y nos quedamos con la parte de plaquetas. Con esas dos partes tenemos mecanismos que permiten que una serie de sustancias contenidas en el interior de las plaquetas se liberen,
en última instancia son proteínas caracterizadas como factores de crecimiento, entre otros, y la suma de esas proteínas de las plaquetas junto con la suma de proteínas que tenemos en el plasma nos permite obtener un cóctel con capacidad antiinflamatoria, y a día de hoy se está estudiando la capacidad antiinflamatoria e incluso la capacidad regenerativa de estos componentes. Esto, digamos, hasta los tratamientos que llegan sin necesidad de cirugía. Los siguientes tratamientos ya sería la cirugía. Lo más básico sería hacer una limpieza de la articulación. Sin embargo, una limpieza aislada de la articulación con una artroscopia, generalmente la mejoría es muy corta, es muy transitoria. ¿Por qué? Porque nosotros lo comparamos con el ducharse cada día o el lavarse la cara, es decir, al día siguiente uno seguirá teniendo legañas si se levanta por la mañana o necesitará volver a ducharse. Es como un lavado de cara, salvo que existiera algún problema mecánico, es decir, que existieran fragmentos de cartílago o fragmentos de menisco roto, que en ese caso sí, al eliminar el componente mecánico, el paciente puede mejorar. Pero no podemos esperar que mejore por el hecho de haber modificado la artrosis. Lo siguiente ya sería una osteotomía, que no es otra cosa que el variar los ejes de la pierna para que, en el ejemplo más parecido sería el de una rueda de coche que en vez de estar perfectamente alineada estuviera desalineada. Todos sabemos que gasta más por la parte de dentro y la rueda del coche está más gastada. En ese caso lo que haríamos sería alinear las piernas para que la carga y la presión pasase más por el compartimento que no está afecto, con lo cual empezamos a usar más la zona que no está afecta. Y lo siguiente ya sería el uso de las prótesis, que luego si hay más interés podemos seguir hablando de ello, que serían prótesis bien de una parte de la rodilla, que serían prótesis parciales si solo está estropeada la mitad de la rodilla, o prótesis totales si existe una lesión o una alteración o deterioro de toda la superficie de la rodilla. Y en conjunto, lo cual es un abanico importante de opciones, sería el tratamiento global que podemos ofrecer en los casos de artrosis. Son muchas las personas que preguntan precisamente por estos tratamientos. Hacía referencia a la técnica de plasma rico en factores de crecimiento y José Peris, de 61 años, nos ha escrito, dice tener artrosis en ambas rodillas y pregunta si es una técnica que se hace de forma fácil y si le va a reducir el dolor. Comentaba que sí, no sé si puede ahondar un poquito más en cómo son esos resultados. Vale, a día de hoy, como decía, se están estudiando los resultados del plasma rico en plaquetas. La realidad es que existen diversas formulaciones en el mercado, como de la misma manera que existen diversos tipos de antiinflamatorio y cada uno tiene una eficacia diferente. ¿Cuál es el mejor? Pues el mejor será aquel que haya demostrado con estudios científicos, con ensayos y con estudios clínicos unos resultados mejores. Y de igual manera no sirven para cualquier tipo de patología. Hay patologías o enfermedades que se han estudiado y que tienen buenos resultados, como el caso de la artrosis, en los que obtenemos una mejoría sintomática que puede ser importante. Insisto, no es para el 100% de los pacientes, es decir, no mejora en el 100% de los pacientes, pero tampoco tenemos ningún dato que nos permita hacer pensar qué pacientes se van a beneficiar más de este tratamiento y qué pacientes se van a beneficiar más de otros tratamientos como el ácido hialurónico u otras sustancias. Incluso un escalón más dentro de lo que se considerarían las terapias celulares, dado que en este caso el plasma rico en plaquetas el plasma rico en factores de crecimiento es considerado también una terapia celular porque contiene ese grupo de células que son las plaquetas. Un escalón más sería el empleo de células, como son las células madre. Nosotros estamos realizando un ensayo clínico precisamente para eso, para evaluar si el uso de células madre derivadas de la médula ósea, que se extrae al paciente, se cultiva y esas células las reintroducimos en la rodilla del paciente, y lo que estamos evaluando es si el uso de esas células mejora la capacidad de respuesta positiva y mejora en todo caso la prevención o evita el deterioro progresivo de la articulación. Pero en este caso, respondiendo a la pregunta, a día de hoy nosotros lo estamos utilizando también, funciona, si bien es cierto que se necesita una casuística, un número grande de pacientes para demostrar resultados y evaluar dichos resultados de manera clara, de manera que no sea una opinión de va bien o no va bien, sino que existan datos contrastados.
Vamos con la pregunta de Carlos Rubio, de León. Le escribe este mensaje. Mi madre tiene 89 años y padece de artrosis muy avanzada. Está operada de las dos caderas y al poco tiempo empezaron a ponerse mal sus rodillas, pero nunca le operaron porque corría riesgo, según nos ha dicho. Pregunta sobre algún tratamiento innovador para las rodillas y para la columna, o también para las dos cosas, si los dolores se hacen muy frecuentes. Bueno, lógicamente a los 89 años uno espera que exista un deterioro en la mayor parte de las articulaciones, pero a día de hoy, desde el punto de vista de las intervenciones quirúrgicas para las prótesis, no tenemos un límite ni por encima ni por debajo. Es decir, depende un poco, sobre todo, depende de la calidad de vida del paciente y de las expectativas que podamos cumplir en el caso de ofrecerle una intervención quirúrgica. Hay pacientes que con 89 años están muy bien de salud y pueden responder bien a una intervención de calibre importante, como es una prótesis de rodilla, y están muy satisfechos después de esa intervención y mejora mucho su calidad de vida. Y hay otros pacientes que también podrían beneficiarse de esas intervenciones, pero que por su situación de salud, por problemas cardíacos, por problemas respiratorios, por problemas de diabetes o de hipertensión, la cirugía puede suponer un riesgo importante. Con lo cual, pues bueno, en esos casos, o bien porque se desestima por parte del equipo de anestesia, o bien porque el paciente tiene miedo de asumir esos riesgos, pues prefieren optar. En tales casos podemos optar por tratamientos solamente sintomáticos, es decir, tratamientos que lo que persiguen es disminuir la sintomatología, mejorar la calidad de vida, pero que no buscan, porque tampoco pueden conseguir, el modificar esa artrosis o ese deterioro. En ese caso, pues cualquiera de los antiinflamatorios que se están utilizando, antiinflamatorios esteroideos, infiltraciones, como hemos comentado, o bien con ácido hialurónico, o bien con plasma rico en plaquetas, algunos cambios en la vida, quiero decir, pues evitar el exceso de peso si existe, una actividad moderada, pero tampoco excesiva, pero tampoco el hecho de quedarse quieto. O sea que hay la suma de varias cosas, al final puede ser la combinación ideal para el paciente que quizás por su edad o por sus características de salud no sea el mejor candidato a la cirugía. ¿Y puede la artrosis presentarse a cualquier edad? En principio, la artrosis, por definición, es un desgaste de la superficie articular, que puede ser de cualquier articulación, si bien la rodilla es una de las articulaciones que más artrosis tiene, por ser una de las principales articulaciones de carga en el cuerpo. Entonces, como desgaste y como deterioro, lo habitual es que la artrosis sea un proceso más frecuente y más habitual en gente de edad avanzada. Sin embargo, existen pacientes más jóvenes que, bien porque tienen una enfermedad articular inflamatoria que va produciendo un desgaste y una destrucción de la articulación, pueden tener una artrosis a edades más tempranas, o pacientes que han tenido un traumatismo, una lesión de la rodilla, y esa lesión ha supuesto un desgaste prematuro en la articulación. En ese caso, evidentemente, se trata de una artrosis secundaria a el traumatismo que ha presentado el paciente. Por ejemplo, un paciente que tuviera una fractura muy importante en la zona de la rodilla, aunque seamos capaces de reconstruirlo, evidentemente durante esa fractura se produjo un impacto y una lesión en la superficie del cartílago, y aunque seamos muy habilidosos reconstruyendo toda la superficie con placas, con tornillos, etcétera, y la fractura consolide, siempre queda una huella de esa lesión. Es como si el coche diera un frenazo en la autopista y dejara, todos hemos visto la imagen de la marca de la rueda. Evidentemente, esa cubierta de esa rueda no está en las mismas condiciones que si no hubiera dado el frenazo. Evidentemente va a poder continuar conduciendo, pero esa rueda, sin lugar a dudas, habrá que cambiarla o se estropeará antes que lo que se hubiera estropeado en caso de no haber